En el momento en que entiendes esta regla, todo cambia, porque la falta de respeto nunca es aleatoria, ni es ruidosa al principio. Es silenciosa, gradual y psicológica. Nicolás Maquiavelo entendió esto hace siglos cuando observó que el poder no se toma solo por la fuerza, sino que se entrega a través del comportamiento, a través de pequeñas señales que le dicen al mundo cómo tratarte. Y el error que comete la mayoría de la gente es creer que el respeto se exige a través de la explicación, la amabilidad o la claridad moral, cuando en realidad el respeto comienza en el momento en que dejas de necesitar ser comprendido, porque en el instante en que te explicas demasiado, anuncias incertidumbre, y la incertidumbre invita a la prueba, y la prueba invita a la falta de respeto, no porque las personas sean malvadas, sino porque los humanos instintivamente prueban los límites de la misma manera que el agua prueba las grietas. Y cuando hablas demasiado, justificas tus acciones o buscas aprobación para tus decisiones. Revelas una debilidad que otros pueden no notar conscientemente, pero que siempre sentirán. Y una vez que la sienten, cambia su postura hacia ti, su tono, su coraje para desafiarte. Y aquí es donde comienza la primera regla. La regla que una vez aplicada altera inmediatamente cómo se comportan los demás a tu alrededor. Y esa regla es la moderación, no el silencio, sino la presencia controlada. Porque el poder no se apresura a aclararse. El poder deja que la ambigüedad haga el trabajo. Y cuando respondes menos, cuando explicas menos, cuando no apresurarse a corregir conceptos erróneos sobre ti. Algo inquietante sucede en las mentes de los demás. Comienzan a llenar el silencio con suposiciones, y las suposiciones tienden a favorecer a la autoridad, porque la mente humana teme a lo desconocido más que a la confrontación. Y este miedo reorganiza sutilmente la dinámica social, haciendo que las personas sean cautelosas, cuidadosas y respetuosas sin saber por qué y cuándo dejas de reaccionar emocionalmente a la falta de respeto. Eliminas la recompensa que la alimenta, porque la falta de respeto prospera en la reacción, en la irritación visible, en la energía defensiva, y cuando no encuentra nada, se derrumba hacia adentro, dejando al agresor expuesto, confundido y a menudo avergonzado. Y es por eso que la neutralidad emocional no es debilidad, sino dominio, porque la persona que controla sus reacciones controla el marco de la interacción. Y Maquiavelo observó que se asume que aquellos que parecen imperturbables son intocables. No porque sean invencibles, sino porque nadie puede localizar sus puntos de presión. Y esto nos lleva a la segunda capa de la regla, que es la consistencia. Porque el respeto no se construye a través de momentos dramáticos, sino a través de firmeza predecible, cuando tus límites no fluctúan según el estado de ánimo, las disculpas o la culpa. Las personas aprenden rápidamente el costo de cruzarlos y dejan de intentarlo. No por miedo, sino por eficiencia, porque los humanos evitan el esfuerzo desperdiciado y las personas inconsistentes invitan a desafíos repetidos, mientras que las personas consistentes se dejan solas. Y esta consistencia debe ser silenciosa, no anunciada, no amenazada, no explicada. Porque los límites declarados a menudo son invitaciones a la negociación, mientras que los límites silenciosos se sienten absolutos. Y aquí radica la paradoja que transforma el poder social. Cuanto menos intentas controlar a los demás, más control obtienes sobre cómo te tratan. Porque el control comienza internamente, con el respeto por uno mismo hecho visible a través del comportamiento, la postura, el ritmo y el habla. Y cuando dejas de buscar la validación, las personas instintivamente buscan tu aprobación, porque el valor fluye hacia la escasez y la atención sigue al desapego. Y cuando te separas de la necesidad de ser querido, te vuelves difícil de manipular.
y las personas difíciles de manipular son tratadas con cuidado. Y es por eso que un cambio deliberado, hecho una vez y sostenido low cambia to do, dejas de reaccionar emocionalmente y deja que tu presencia hable y de repente las conversaciones se acortan, los tonos se suavizan y la falta de respeto se evapora, no porque la gente haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. Y una vez que encarnes esta regla, notarás algo inquietante pero empoderador. La gente lo pensará 2 veces antes de desafiarte, sin saber exactamente por qué, solo sintiendo que hacerlo les costaría algo que no pueden permitirse perder una vez que este cambio se instala en tu comportamiento. Comienza una transformación más profunda, porque las personas no solo responden a lo que dices o haces, sino que responden a lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Y la tolerancia, cuando está fuera de lugar, se interpreta como permiso, no como virtud. Y aquí es donde la mayoría de las personas se sabotean a sí mismas sin saberlo. Confunden la paciencia con la debilidad, la empatía con la rendición y la accesibilidad con la apertura. Pero en las jerarquías sociales, el acceso es poder. Y cuando todos tienen acceso ilimitado a ti, tu valor cae sin que se diga una sola palabra. Porque la escasez es el lenguaje silencioso de la importancia. Y en el momento en que dejas de estar disponible, instantáneamente agradable, instantáneamente receptivo, las personas recalibran su comportamiento hacia ti, no conscientemente, sino instintivamente. Porque los humanos están condicionados a respetar lo que no se alcanza fácilmente. Y cuando te alejas de las explicaciones innecesarias, los debates innecesarios y el trabajo emocional innecesario, creas una distancia psicológica que obliga a los demás a acercarse a ti de manera diferente, con más cuidado, con más respeto y a menudo con moderación que nunca antes mostraron. Y esto es incómodo al principio, porque el desapego se siente como pérdida, como la frialdad, como arriesgarse al rechazo. Pero lo que en realidad estás haciendo es eliminar el exceso de palabras, el exceso de emoción, el exceso de presencia, y el exceso de presencia genera familiaridad, y la familiaridad, el tiempo, erosiona el respeto, no porque la cercanía sea mala, sino porque el acceso sin filtros disuelve el misterio, y el misterio es la base de la autoridad, y cuando las personas no pueden predecirte, no pueden leerte fácilmente, no pueden provocar reacciones inmediatas en ti, comienzan a asignarte profundidad, incluso si no fue intencionada, y la profundidad exige espacio, y el espacio exige respeto, y es por eso que las personas más irrespetadas suelen ser las más transparentes, porque la transparencia sin límites se convierte en exposición, y la exposición invita a la intrusión, y la intrusión se intensifica en falta de respeto, y una vez que se establece, este patrón se retroalimenta, porque cada intento de recuperar el respeto a través de la explicación o el atractivo emocional solo refuerza la debilidad original, haciendo que la falta de respeto sea más aguda, más segura, más frecuente. Y la solución no es la confrontación, porque la confrontación da atención, y la atención valida el comportamiento. La solución es la retirada de la inversión emocional, porque cuando alguien se da cuenta de que sus palabras no, si ya no te mueves, su influencia desaparece, y sin influencia, la falta de respeto pierde su propósito, y esta retirada debe ser sutil, no dramática, no anunciada, no utilizada como arma, porque el drama indica inseguridad, y la inseguridad invita a más pruebas. En cambio, debe sentirse natural, como si simplemente hubieras superado la necesidad de involucrarte a ese nivel, y cuando haces esto de manera constante, sucede algo fascinante. Las personas a tu alrededor comienzan a autocorregirse, ajustan su tono, miden sus palabras, dudan antes de hablar, porque tu presencia tranquila
crea incertidumbre, y la incertidumbre hace que las personas sean cautelosas. Y la precaución es la puerta al respeto. Y aquí radica la verdad más profunda que la mayoría nunca se da cuenta. El respeto no se gana demostrando tu valía, se asume cuando dejas de demostrar algo en absoluto. Porque el acto de demostrar implica duda. Y la duda es contagiosa. Pero cuando operas desde un lugar de tranquila certeza, las personas te reflejan esa certeza. Y es por eso que la regla funciona instantáneamente cuando se aplica por completo, no parcialmente, no temporalmente, porque la moderación parcial se siente forzada, y la moderación forzada se filtra a través de microexpresiones, postura y tono, mientras que es verdadera. La moderación se siente sin esfuerzo, y la falta de esfuerzo se interpreta como poder, y el poder cambia el comportamiento a tu alrededor sin confrontación, sin explicación y sin conflicto. Y una vez que encarnas este estado, notarás que la falta de respeto no desaparece porque de repente le gustes más a la gente, desaparece porque ya no ven una apertura, ya no sienten una recompensa. Ya no se sienten seguros cruzando líneas que ahora se sienten invisibles, pero inamovibles. Y este es el momento en que entiendes que el respeto no es algo que persigues, es algo que permites, y lo que permites define cómo te trata el mundo. En esta etapa, la regla comienza a funcionar debajo de la superficie, en lugares que no puedes ver, pero que siempre sentirás. Porque las personas ahora responden a tu estado interno en lugar de a tu comportamiento externo. Y aquí es donde se forma el verdadero dominio, no en la postura o las palabras, sino en el posicionamiento psicológico, porque la mente siempre se somete antes que el cuerpo. Y una vez que los demás sienten que ya no eres emocionalmente negociable, inconscientemente se reposicionan debajo de ti, no por miedo, sino por autoconservación. Porque desafiar a alguien que no reacciona se siente como golpear una piedra, doloroso y sin sentido. Y es por eso que el cambio más poderoso que puedes hacer es la indiferencia interna a la falta de respeto en sí misma. No ignorándola por evasión, sino trascendiéndola por claridad. Porque cuando ya no necesitas corregir cómo te ven los demás, su percepción pierde poder sobre ti. Y la percepción es la moneda del control social. Y aquellos que son controlados por ella son infinitamente reactivos, infinitamente defensivos, infinitamente explicables. Y las personas explicables son predecibles. Y las personas predecibles son fáciles de faltarle el respeto. Pero en el momento en que te vuelves ilegible, no secreto sino selectivo, algo fundamental cambia. Las conversaciones se ralentizan a tu alrededor. La gente empieza a elegir sus palabras con más cuidado, no porque lo exigiste, sino porque la incertidumbre obliga a la disciplina. Y la disciplina es la base del respeto. Y aquí es donde la mayoría falla, porque confunden la ilegibilidad con la frialdad y la abandonan demasiado pronto, volviendo a los viejos hábitos de justificación y transparencia emocional. Pero la incomodidad que sientes no es pérdida, es retirada. La retirada de viejos patrones que una vez te hicieron accesible a la falta de respeto. Y como cualquier retirada, se siente incómoda antes de sentirse poderosa. Y una vez que la soportas, te das cuenta de algo inquietante. Las personas que desaparecen nunca te respetaron para empezar. Solo se alimentaban de tu disponibilidad, tus explicaciones, tu energía emocional. Y cuando esa energía ya no está libremente disponible, se alejan. Y esto no es un castigo, es una filtración. Porque el respeto filtra las relaciones de la misma manera que la presión filtra los materiales débiles, dejando solo lo que puede soportar peso. Y es por eso que tu círculo se vuelve más pequeño, pero más nítido, más silencioso, pero más fuerte. Y dentro de este círculo más pequeño, tus palabras tienen más peso, tu silencio tiene aún más peso, más
porque la escasez amplifica el impacto. Y cuando hablas menos, la gente escucha más. No porque tus palabras cambiaron, sino porque el costo de tu atención aumenta. Y el costo crea valor, y el valor crea respeto. Y esta es la matemática silenciosa del poder que la mayoría nunca calcula. Y una vez que la ves, no puedes dejar de verla, porque te das cuenta de que la falta de respeto nunca se trató de que los demás fueran groseros. Se trataba de que estuvieras disponible para ello. Y la disponibilidad sin límites es una puerta abierta. Y las puertas abiertas invitan a la entrada, no a la consideración. Y cuando finalmente cierras la puerta sin azotarla, sin anunciarla, sin explicarla, el mundo se ajusta, porque el mundo siempre se ajusta a aquellos que están alineados internamente. Y la alineación es visible incluso cuando no se dice. Y esta alineación se manifiesta de maneras sutiles. Tu ritmo se ralentiza, tu voz se estabiliza, tus reacciones se suavizan. ¡Guay! La suavidad, cuando se controla, se siente como confianza, no como fragilidad. Y la confianza altera cómo la gente te trata antes de que digas una sola palabra. Y es por eso que la regla solo necesita hacerse una vez, porque una vez que tu postura interna cambia, todo lo demás sigue automáticamente. Y la falta de respeto ya no te encuentra, no porque ya no exista, sino porque ya no eres el lugar donde aterriza. Y cuando alguien lo intenta, se siente extraño, fuera de lugar, y rápidamente corregido, no por la fuerza, sino por el peso silencioso de tu presencia. Y en este punto, dejas de buscar el respeto por completo, porque ya no lo necesitas para validarte. Y es cuando llegas sin esfuerzo, sin petición y sin explicación. A estas alturas, la regla ha alterado no solo cómo te tratan los demás, sino cómo te experimentas a ti mismo, porque cuando la falta de respeto externa se desvanece, una autoridad interna toma su lugar, y esta autoridad es silenciosa, arraigada y profundamente inquietante para quienes confían en el dominio a través del ruido, porque el ruido es una señal de inseguridad, y la inseguridad siempre busca la reacción para confirmar su existencia. Pero ya no participas en ese intercambio, y esta retirada reconfigura el contrato social que te rodea, porque los contratos se mantienen solo cuando ambas partes continúan desempeñando sus roles, y has salido del rol de lo explicable, lo accesible, lo emocionalmente reactivo, y cuando un rol desaparece, toda la dinámica colapsa, dejando a los demás desorientados, inseguros de cómo involucrarse, inseguros de hasta dónde pueden llegar. Y esta incertidumbre fuerza el respeto de manera mucho más efectiva que la confrontación, porque la confrontación es predecible, pero la indiferencia no lo es. Y la imprevisibilidad altera los juegos de poder. Y una vez que los juegos dejan de funcionar, los jugadores pierden interés. Y aquí es donde ocurre el cambio más profundo. Dejas de ser un objetivo, porque los objetivos se definen por la reacción. Y sin reacción, no hay nada a lo que apuntar. Y la gente siente esto instintivamente, mucho antes de que puedan articularlo. Y esta sensación cambia su lenguaje corporal a tu alrededor, su tono, su ritmo, su disposición a desafiar o interrumpir. Y notarás que la gente comienza a esperar tu respuesta en lugar de apresurarse. Y esperar es una forma de reconocimiento, y el reconocimiento es la semilla del respeto. Y todo esto sucede sin que se diga una sola regla, en voz alta, sin que se anuncien límites, sin amenazas ni ultimátums, porque las reglas habladas invitan a la prueba, mientras que las reglas encarnadas se sienten definitivas. Y la encarnación es la forma más alta de autoridad, porque no se puede debatir, y lo que no se puede debatir debe aceptarse. Y esta aceptación no proviene del miedo, sino del reconocimiento. El reconocimiento de que ya no estás buscando una posición, y aquellos que buscan una posición revelan que aún no la tienen,
pero aquellos que se mueven como si ya pertenecieran, controlan el espacio sin esfuerzo. Y el espacio es la moneda del poder, porque quien controla el espacio, controla la interacción. Y al reducir la velocidad, al responder menos, al elegir el silencio sobre justificación, has ampliado tu espacio, y la gente instintivamente cede ante ello. Y es por eso que tu presencia empieza a sentirse más pesada, aunque estés haciendo menos, porque la falta de esfuerzo tiene peso, y el peso exige acomodación, y la acomodación es respeto en acción. Y en este punto, la falta de respeto ya no te enoja, porque la ira implica vulnerabilidad, y ya no eres vulnerable a ella. En cambio, la ves como información, una señal de que alguien ha malinterpretado la situación, y las malas interpretaciones se corrigen naturalmente cuando la realidad se impone, y la realidad ahora se impone a través de tu postura tranquila e inamovible. Y cuando alguien intenta cruzar una línea, tu respuesta es breve, mesurada y definitiva, no emocional, no reactiva. Y esta finalidad cierra la puerta instantáneamente, porque no hay una abertura emocional que explotar, y después de un encuentro así, la palabra se extiende sin palabras, porque los sistemas sociales se comunican a través de la observación, y otros aprenden rápidamente cómo tratarte al observar cómo te tratas a ti mismo. Y esta es la verdad más profunda de la regla. La gente no te respeta porque lo exijas. Te respetan porque lo demuestras internamente. Y la demostración cambia la percepción más rápido de lo que la discusión podría. Y una vez que la percepción cambia, el comportamiento sigue automáticamente. Y cuando el comportamiento cambia consistentemente, la reputación se solidifica y la reputación se convierte en un escudo que ya no tienes que levantar, porque se sostiene por sí sola. Y es entonces cuando te das cuenta de que la regla nunca se trató de controlar a los demás. Se trataba de eliminar las partes de ti mismo que hicieron posible el control. Y una vez que esas partes se han ido, la falta de respeto no tiene dónde adherirse, ningún lugar donde crecer y ningún lugar donde sobrevivir. Y te mueves por el mundo con una tranquila certeza que no se puede sacudir, porque ya no depende de cómo te ven los demás. Y esa independencia es la forma final de poder que la mayoría de las personas nunca alcanza. En la capa final de esta transformación, algo irreversible se instala, porque una vez que experimentas la vida sin una falta de respeto constante, nunca puedes regresar a la versión de ti mismo que la toleraba, y esto no es arrogancia, es claridad. La claridad que llega cuando tus estándares internos finalmente se elevan por encima de tu necesidad de aceptación. Y esta claridad cambia la forma en que te mueves a través de cada interacción, porque ya no estás negociando tu valor momento a momento. Estás operando desde él, y operar desde el valor crea una gravedad que otros sienten inmediatamente, incluso si no pueden explicarlo, y la gravedad reorganiza el espacio sin esfuerzo, y las personas se ajustan a tu alrededor automáticamente, bajando la voz, eligiendo sus palabras, midiendo sus acciones, no porque los intimides, sino porque tu presencia señala consecuencia, y la consecuencia es sobre lo que se construye el respeto, no el castigo, sino la inevitabilidad. La inevitabilidad de que traicionarte no lleva a ningún lugar productivo, a ningún lugar gratificante, a ningún lugar emocionalmente satisfactorio. Y los humanos abandonan rápidamente los comportamientos que no ofrecen retorno. Y es por eso que la falta de respeto se desvanece por completo cuando la regla está completamente encarnada, porque has eliminado la recompensa, y lo que queda es un equilibrio tranquilo, donde las interacciones se sienten más limpias, más simples y más honestas. Y en este espacio, comienzas a ver a las personas por quienes realmente son, porque sin ganchos emocionales, la manipulación pierde su camuflaje, y puedes observar, en lugar de reaccionar,
elegir en lugar de defender, y esta elección es el máximo privilegio del poder, porque aquellos sin poder deben responder, mientras que aquellos con poder deciden. Y una vez que estás en esta posición, te das cuenta de que la regla nunca estuvo destinada a ser utilizada repetidamente. Estaba destinada a restablecer tu jerarquía interna una vez, de forma permanente, porque después del reinicio, todo lo demás se alinea de forma natural. Tus palabras tienen peso porque son raras. Tu silencio tiene autoridad porque es intencional. Y tu presencia tiene respeto porque es autónoma. Y en este punto ya no buscas ser comprendido por todos, porque la comprensión ya no es tu fuente de seguridad. El respeto por ti mismo lo es. Y el respeto por ti mismo irradia hacia afuera sin esfuerzo, moldeando cómo se comportan los demás, incluso antes de que hablen. Y es por eso que la regla se siente casi injusta una vez dominada, porque requiere muy poca acción y produce tal resultados desproporcionados. Pero solo funciona para aquellos dispuestos a dejar ir viejos hábitos, viejas comodidades y viejas identidades construidas en torno a ser querido, explicado o validado. Y dejar ir se siente como una pérdida hasta que te das cuenta de lo que ganas a cambio: paz, autoridad y una sensación inquebrantable de control sobre tu propio territorio emocional. Y cuando controlas ese territorio, nadie puede invadirlo sin tu permiso. Y el permiso ya no se da inconscientemente, es deliberado, selectivo y raro. Y esta selectividad eleva cada relación que queda, porque lo que queda se basa en el respeto, no en la conveniencia. Y las conexiones basadas en el respeto no te agotan, te fortalecen. Y esta fortaleza se acumula con el tiempo, haciendo que cada interacción sea más fácil, más limpia y más equilibrada, hasta que el respeto se convierte en la opción predeterminada en lugar de la excepción. Y en esta etapa final, ya no piensas en la regla en absoluto, porque se ha fusionado con quién eres, no como una táctica, sino como una postura. Una postura que dice sin palabras: conozco mi valor, protejo mi energía y no necesito demostrarle nada a nadie. Y eso, el mensaje tácito se siente instantánea, profunda y permanentemente por todas las personas con las que te encuentras, lo que garantiza que la falta de respeto se detendrá no solo hoy, sino mientras permanezcas alineado contigo mismo.